Bueno, pues me llamo Rocío Tomé, ¿vale? Soy psicóloga clínica, estudié aquí en la Universidad de Granada, pero actualmente me dedico a la programación de videojuegos en realidad virtual, realidad aumentada, habiendo pasado también por técnico de autopsia por ahí por el camino. Y puede que haya gente que me conozca por ser cofundadora y miembro de la junta directiva de FENDEPS, una asociación sin ánimo de lucro. O a lo mejor me conocéis por salir 15 segundos en el vídeo de Dion Click, que fue un poco el hito en mi carrera profesional. Nunca llegaré a eso de nuevo. Típico plataforma, ¿alguna vez os habéis parado a preguntar por qué Super Mario avanza hacia la derecha? Por ejemplo. Es el público más participativo que he tenido en mi vida, me encanta. Vale, pues sí, precisamente pues todo el mundo o se le ha ocurrido o ha leído por internet que la causa principal no es el sentido de la lectura. Nosotros escribimos de izquierda a derecha, así que cualquier avance es hacia la derecha. Por eso también en estas pelis está lo de lo imaginamos cuando miramos ha girado el ojo hacia la derecha, está imaginando, ¿no? Hacia la izquierda, está recordando cosas muy chulas, ¿no? En Occidente, de hecho, la escritura es de izquierda a derecha y está relacionado con lo que es sensación de avance. Pero entonces yo ahora me pregunto, en lugares donde no se escribe de izquierda a derecha, ¿qué pasa? ¿Están viendo a Super Mario retroceder todo el tiempo? ¿Está sumergiéndose en sus recuerdos o algo así? ¿O sienten también que está avanzando hacia su objetivo? De hecho, no solo eso, que si nos ponemos estrictos, ni siquiera es un producto occidental. Está hecho en un sitio donde el sentido de la escritura ni siquiera es de izquierda a derecha, sino que estamos hablando primero hacia abajo y luego hacia la izquierda, ¿no? ¿Qué está pasando aquí entonces? Es que no depende del sentido de la escritura que Super Mario avance hacia la derecha. Pues sí, pero no. Es decir, si nosotros analizamos de verdad y queremos buscar cuáles son las causas, cuáles son las razones de que en una plataforma se avance hacia la derecha, tenemos que analizarlo en muchas capas. Realmente el sentido de la escritura tendrá algo que ver en sus orígenes, pero prima sobre todo que las plataformas se juegan así. Sabemos jugar plataformas, aprendemos de cómo se va a comportar una plataforma, tenemos expectativas y además nos dan ayudas visuales que nos hacen entender para dónde va a ir el personaje. Si está a la izquierda de nuestra pantalla mirando hacia la derecha, lo más probable es que haya que avanzar hacia allí, ¿no? No solo eso, sino que además estamos hablando, por ejemplo, Sonic es del 91, pero una de las primeras plataformas, el Donkey Kong, realmente el sentido de avance era hacia arriba, que era rescatar a la princesa. Y si nos ponemos realmente a analizar cuál es la tendencia actual, se llevan mucho más los tipos de plataformas tipo Metroidvania, que realmente no hay un sentido de avance hacia la derecha, sino que es el explorar un mapa. ¿Qué quiero decir con esto? Que aplicar psicología o razones, digamos, fuentes psicológicas a lo que es los fenómenos que suceden en los videojuegos no es tan sencillo como buscar una razón aislada, una sola explicación, aplicarla y pensar que es la panacea, sino que tenemos que analizar en muchos niveles y muchas teorías tendrán parte de la razón y solamente conociendo muchas llegamos a una explicación un poco más certera de por qué se produce ese fenómeno, ¿no? Entonces, siguiendo un poco esto, a raíz de hablar con gente interesada en psicología, que no era profesional, digamos, formado en psicología, vi como unos principios que podrían resultar útiles a la hora de aplicarlo. Mi consejo principal es que hagáis estas tres cosas, ¿vale? Primero, observar fenómenos, ¿vale? Segundo, investigar sobre esos fenómenos que hemos observado o cómo hacer algo que queremos hacer, ¿no? Y sobre todo diversificar las teorías que encontremos. Para ejemplificar cada uno de estos pasos, por decirlo así, he usado un área cognitiva diferente. En primer lugar, percepción, que es, digamos, cómo entendemos el mundo, no es solamente cómo lo vemos, sino más o menos cómo nos hacemos una idea de lo que tenemos alrededor o dentro de nosotros mismos, ¿no? Emoción, que bueno, no hace falta explicarlo, creo que el significado coloquial es parecido al que hay dentro de psicología. Y motivación, que sería tipo la fuerza que nos lleva a hacer algo, ¿no? Partimos del primer campo, que es el de la observación, y realmente aquí lo importante es reconocer un fenómeno y buscar las causas. ¿Alguna vez os habréis parado a buscar por internet, en plan ya que estáis aburridos y habéis dado con alguna página que pone
este tipo de imágenes, ¿no? ¿Vale? Hay muchas y realmente todas responden, digamos, al mismo fenómeno, que es encontrar caras en objetos inanimados que no tienen por qué recordarnos a una cara, porque es simplemente una combinación arbitraria de una línea con dos puntitos, ¿no? Entonces es un fenómeno que ocurre y de hecho hay cosas curiosas como por ejemplo podemos darle emoción, ¿no? Sorpresa, miedo. Aquella negra no tengo ni idea porque es muy turbia, ¿no? No sé qué emoción es esa, pero podemos darle esa emoción. ¿Por qué sucede esto? Pues realmente el reconocimiento de rostros es algo muy estudiado dentro de la psicología y se asocia sobre todo en las teorías así, digamos, originales y prominentes, por decirlo así, por el giro fusiforme, ¿no? Que es una zona de aquí del temporal que encontraron en personas que cuando observaban qué área del cerebro se activaba cuando reconocían rostros, gracias a técnicas como la resonancia magnética funcional, encontraban que esa zona estaba más activa. No solo eso, sino que además si algún paciente que ha tenido, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, se lesiona justo esa parte, sufre un tipo de patología que se llama prosopagnosia, que es que no es capaz de reconocer rostros de personas, ¿no? Así que, bueno, pues blanco y en botella, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos un área que nos sirve para reconocer rostros. Pues sí, pero no. Pasa como con todo, cada teoría, es una teoría que intenta explicar un constructo, tiene su pero, y es que, por ejemplo, siguieron haciendo experimentos, gente que no se conformaba con esta explicación, y pusieron a ornitólogos a observar, digamos, distintas especies de pájaros que tenían que clasificar dentro de la resonancia magnética funcional. Y encontraron que el giro fusiforme seguía activándose en ese tipo de actividades. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí tenemos que reformular la teoría y nos damos cuenta que realmente el giro fusiforme sirve para, digamos, categorizar, ser expertos en categorizar algo que se parece mucho entre ellos, ¿no? Como puede ser el caso de los rostros, y por eso también nos volvemos, digamos, hipersensibles, porque las cosas que conocemos, en las que estamos cómodos, nos llaman también más la atención. Hay factores biológicos en el sentido de que nos resulta útil reconocer a gente que son iguales que nosotros, ¿no? Como seres sociales que somos. Pero aquí, por ejemplo, mirad qué bonito. Hemos empezado con una hipótesis, o más bien con un fenómeno, que es que reconocemos rostros ajenos en todos sitios. Encontramos por medio teorías que nos dicen, por ejemplo, que nos llaman más la atención, o que con solo 2 puntos y una raya tuya despiertas ese interés, y a lo mejor ahí podría parar y decir, bueno, pues los uso para llamar la atención sobre una parte del mapa en lugar de sobre otra, porque biológicamente, por decirlo así, ¿vale?, llama la atención. Pero nos encontramos algo todavía más bonito, y es que, por ejemplo, a este sí habéis jugado, ¿no? Tampoco. ¿Qué haces aquí? No, y realmente se han hecho estudios, por ejemplo, el giro fusiforme también se activa cuando hay niños o adultos que han jugado mucho a algo como Pokémon, al ver las imágenes de los Pokémon. Pensad, si nosotros hiciéramos a día de hoy el diseño de un videojuego y nos siguiéramos una guía de diseño de videojuegos, de libros, de las que se dan en la carrera, nos pararíamos a poner como premisa de un juego que una persona va a tener que aprenderse para empezar a disfrutarlo 150 nombres, clases y aspectos de un juego, maneras de capturarlo, maneras de criarlo. Va casi en contra de lo que se podría esperar que es un buen diseño de videojuegos. En cambio, teniendo esta base de psicología, de saber que tenemos plasticidad como para convertirnos en expertos de determinada categorización de elementos, sobre todo si son elementos con cierto carácter orgánico o intencional, eres capaz de adaptar un diseño y ver que algo funciona explotando una característica de psicología que realmente no se suele explotar, ¿no? Entonces, por eso digo, observar y intentar estudiar por qué, ¿no? Aquí también, cuidado, porque es muy fácil, como habéis visto, ¿no?, que nos quedemos con la primera teoría que encontremos y no sigamos indagando. En este caso voy a usar de ejemplo el tema de la emoción. Es muy común que, por ejemplo, queramos elicitar una emoción con nuestro juego, ¿no?, y pongamos por internet pues cómo usar psicología para expresar emociones en artes, ¿no? Y lo primero que os encontráis es el color y la emoción, ¿no? Cómo se asocian los colores a la emoción, y os encontraréis pues cosas como estas, ¿no?
desconfiad de una teoría que tenga un dibujo bonito, ¿sabes? Normalmente son cuadros y rayas negras, sobre todo fotocopiadas y escaneadas, ¿vale? Como si habéis estado en la charla que dio antes la compañera Leire, os sonará esto. Si no habéis estado, os recomiendo verla desde casa. Pero realmente esto es una chorrada, ¿vale? O sea, esto no sirve absolutamente para nada. Obviamente hay un factor por debajo que puede ser incluso biológico, es decir, es verdad que, por ejemplo, la aversión al color rojo responde a ciertos mecanismos de supervivencia, porque muchos de, digamos, los frutos peligrosos, el fuego, la sangre, ¿no?, son color rojo, entonces puede ser que sea un color que excita más o que crea sensación de alerta, pero realmente categorizar que vas a crear emociones, además emociones complejas, ¿vale?, con cierta intencionalidad. El malo es malo, va a hacer cosas malas porque viste de rojo o porque es de negro. Realmente responde mucho más a factores culturales, a que la mayoría de los malos han tenido cierta categoría de colores, que la mayoría de los buenos han tenido cierta categoría de colores. No solo eso, sino que si por ejemplo queremos evocar algo tan digamos complejo como la esperanza, aquí por ejemplo en España usaríamos el verde, pero vete tú a saber si en Sudamérica, por ejemplo, o en China, el color verde tiene el mismo significado, ¿no? Por ejemplo, todo relacionado con mujer y feminismo, aquí en España es morado y en Sudamérica realmente ahora es color verde el que más se usa, ¿no? Desconfiad de todo esto, sobre todo también porque no os va a servir para nada, y de hecho lo más bonito que podéis hacer es buscar esto y darle la vuelta un poco, ya sabiendo que la mayoría de estas cosas funcionan por culpa de, digamos, algo cultural. Significa que tú vas a poder asociar personajes a determinados colores, y esos personajes te van a suscitar una serie de emociones y tú vas a acabar relacionando ese color con esa emoción, por pura combinación. Dale la vuelta. Malos angelicales que visten de blanco, malos muy malvados que visten de negro o de rojo, o lo que te dé la gana, ¿no? Entonces, es eso. Cuidado con quedaros con la primera teoría que encontréis, ¿vale? Pero entonces esto sí que funciona, solo que por cultura, no porque biológicamente estemos cableados de esa manera. Y por eso también ahí me pregunto, ¿un buen diseño consiste en usar clichés que ya se han usado 1000 veces y a volver a machacarlo y aprovecharte de ese bagaje cultural, o es mejor intentar hacer algo original o que realmente transmita lo que quiera transmitir, ignorando clichés que ya están mascarísimos en la sociedad, ¿no? O sea, ahí es donde nos preguntamos, nos ponemos en una balanza, y no sé vosotros, pero yo me gusta el reto y yo me iría a lo complicado, ¿vale? Ya por último, la diversificación y la motivación es la parte más larga, ¿vale? No penséis que por ser el último ya estamos terminando, ¿vale? Os queda un ratillo. Cuando ya tenéis un fenómeno, tenéis un objetivo marcado y empezáis a buscar teorías, ¿vale? Os va a pasar que, si lo hacéis bien también y os interesáis de verdad, vais a encontrar 1 millón de explicaciones diferentes. Y esto, lejos de ser malo y tener que buscar una teoría que se adapte y sea totalmente explicativa de lo que vosotros queréis, es bueno, es decir, es mejor, ¿vale? Porque significa que vais a tener muchos puntos de vista para analizar el mismo fenómeno o conseguir el mismo objetivo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la motivación, vamos a partir en este momento no de un... Vale, eso no debería haber salido todavía, ¿vale? Pero luego se quitará. En esta parte en lugar de partir de un fenómeno, vamos a partir de un objetivo. Y es, por ejemplo, tenemos un juego de móvil y queremos hacer que, por un lado, lo juegue mucha gente y, por otro lado, mucha gente use micropagos, ¿no? El sueño de todo indie en su primer juego. Entonces, podemos coger algo como, por ejemplo, un juego que sepamos que ha funcionado, como es el... ¿A este se ha jugado? Esto es verdad, ¿no? Cogemos, por ejemplo, el Candy Crush y decimos, vale, podemos analizar cómo tengo yo que dar recompensas parecidas al Candy Crush como para que mi juego, pues, triunfe, ¿no? Y empezamos a buscar, pues, cuáles son las teorías que hay detrás de todo lo que tiene que ver con motivación, aprendizaje, etcétera.
y nos encontramos algo como los programas de reforzamiento. Esto simplemente es un principio, por decirlo así, que esto además lo pueden decir mis compañeras de psicología, esto es como primera asignatura del primero de psicología, ¿vale? Que nos dice con qué frecuencia tenemos que dar recompensas para que la persona mantenga y aumente la frecuencia de la conducta. Los programas de reforzamiento pueden ser de distintos tipos, pueden ser intermitentes, continuos, pueden ser dentro de la intermitencia de razón o de intervalo. De intervalo sería cada cierto tiempo y de razón cada número de veces que hagas esa conducta, ¿vale? Pueden ser fijos o variables dependiendo de digamos, si conoces o no de antemano cada cuánto se va a dar la recompensa. Esto así en teoría suena muy a lo... Toma y prestan atención, pero con ejemplos se ve muy claro. Por ejemplo, en el Candy Crush reconoceréis que hay algo que son las recompensas diarias. Las recompensas diarias no son más que una recompensa intermitente, ¿vale? De intervalo fijo, que significa cada 24 horas voy a darte una recompensa. Luego, esto refuerza de una manera, además esta teoría de programas de reforzamiento te dice que las puedes usar, digamos, todas a la vez y crean más efecto, es decir, que no tienes por qué usar solo una, sino que puedes ir combinando alguna. Y de hecho además te dice que de las más, digamos, eficientes, de las que mejor consigue el propósito, son las que están por aquí abajo, las que son de razón, sobre todo las que son de razón variable. Tenemos las recompensas diarias, tenemos por ejemplo la recompensa tras cierto número de horas, habéis visto de, bueno, vuelve 3 horas, recompensa disponible dentro de 3, 4, 5 horas, ¿no? Es cierto premio que voy a dar cada cierto tiempo. Tenemos también las de intermitente, de razón, tras ciertas misiones. Habéis visto los logros diarios, que juegas 7 veces y te damos esto, juegas 3 veces, te damos esto. De alguna manera estoy reforzando el número de veces que tienes que entrar y va a hacer que entre más porque tú lo relacionas con esa recompensa. Tienes también el continuo, tipo cada vez que termines esta misión, cada vez que juegues al juego, cada vez que entres en el juego, ¿no? Te doy una recompensa. Y me podéis decir, bueno, Rocío, vale, muy bonito, lo único que has hecho es coger cosas que son dar regalos y las has metido en una categoría. Eso a mí no me aporta nada como diseñador. Pero yo no lo veo así. En el sentido de que si nosotros somos capaces de verdad de coger una teoría y somos capaces de ver cómo está operando en un producto, estamos entendiendo esa teoría. Eso significa que cualquier conocimiento que nosotros extendamos de esa teoría, como por ejemplo, adelanté antes, cuál es el más efectivo, eso significa que, por ejemplo, si tuvieras que meter un solo micropago en vuestro juego, ¿cuál querríais? Pues el más efectivo, ¿no? Y precisamente dentro de lo que sería el más efectivo, sorpresa para nadie, están las loot boxes, este tipo de recompensa de razón, es decir, cada vez que haces la conducta, cada vez que compras una loot box, ¿no? Te doy un premio, pero realmente todos sabemos que el premio que te sale en la skin de, digamos, ¿cómo lo puedo decir? El emblema, el icono de jugador, eso no es una recompensa, eso es porque has pagado por ello y entonces no te van a dejar con las manos vacías, ¿no? Tú realmente estás comprando para conseguir cierta recompensa. Solo esa skin que tú querías, solo ese objeto es el que de verdad te está haciendo una recompensa. La mecánica que hay detrás de estas loot boxes es prácticamente la misma que hay en los juegos de azar. Que el resultado, la recompensa no sea dinero en mano, sonando una tragaperra, no significa que no esté operando al mismo nivel, ¿no? Todo esto sin entrar un poco en todo lo que tiene que ver con valores éticos y tal, que ahí podría dar una charla entera de media hora, así que no voy a entrar, ¿no? Podríamos quedarnos aquí y decir, bueno, ya sé todo lo que tendría que saber sobre recompensas, no necesito aprender más, así que me quedo aquí. Y esto sería, otra vez lo repetimos, un error. ¿Por qué? Porque realmente, si seguimos indagando un poquito nada más, nos vamos a dar, que esto ya a lo mejor no es el primero de psicología, pero es el final del primer año, ¿vale? Que sería la teoría de reforzamiento de Skinner. A lo mejor a algunos les suena porque en esta época se hacían cosas controvertidas con bebés y ruidos y conejos, ¿vale? Pero realmente es una teoría muy interesante. Nos viene a decir que
Realmente tú puedes tanto reforzar, que sería aumentar la frecuencia de una conducta, como castigar, que significa disminuir la frecuencia de una conducta. Y lo puedes hacer de dos maneras, dando algo o quitando algo. Aquí, pues sentido común, si yo quiero que una recompensa que sea agradable para que hagas más veces eso, tengo bien que darte algo agradable o quitarte algo desagradable. ¿Entendéis aquí el juego, no? Vamos a hacer el paralelismo otra vez del videojuego. ¿Para qué limitarme a reforzar la conducta de jugar? Es decir, a castigar, penalizar la conducta de no jugar. Es decir, hacer que la persona no juegue menos. ¿Vale? Parece una vuelta de rosca, pero se puede hacer perfectamente. Ahora eso sí, me preguntaréis, a ver, tío, genio, o sea, si no está jugando yo no tengo control sobre el jugador, es decir, ¿qué le voy a hacer, no? Ignorando las cosas push y tal, no, me refiero sin entrar en el juego. Pues esto realmente no es así, porque el que te sirva como reforzador, recompensa o castigo no depende de verdad de que sea el causante, depende de que tú creas que ha sido consecuencia de tu conducta. Si tú crees que has hecho algo y eso ha hecho que tengas una consecuencia negativa, da igual que de verdad haya sido el que haga la consecuencia, lo importante es que tú creas que ha sido culpa de eso. Entonces lo vas a hacer menos, porque ves que tiene una consecuencia negativa. En este momento, entonces, si nosotros queremos ya no solo hablar de con qué frecuencia damos la recompensa, sino qué tipo de recompensas damos, tenemos cosas como en el reforzamiento positivo, que es dar algo agradable para que la persona haga más eso, por ejemplo, ganar un logro. ¿Vale? Un logro no es más que una recompensa consecuencia de haber estado jugando. ¿Vale? Podemos también hacer que juegue más quitando algo desagradable, y esta curiosamente es también dentro de estos programas de la teoría del reforzamiento uno de los más efectivos. ¿Os suena evitar esperas? Una espera dentro de un juego de móvil, por ejemplo, no es más que algo desagradable. Te guste jugar, usar este tipo de recursos es más vago que el malvado en Chile. Esa es por lo menos mi opinión. Vale, a ver cuando lo hacen para sacarte el nivel. Hacemos un retroceso para quitar el dramatismo o algo. Sí, y cuando acabe, pone la primera diapositiva y te presenta. Que lo ha hecho. Le da a grabar y no le había dado sonido, se te ve. No. Oh, no. Mejor te lo doblo si quieres. Yo te mando el audio y lo pones encima. A mí me parece bien. Te dejo doblarlo. No, bueno, simplemente eso. Tenemos lo de ganar un logro, y el reforzamiento negativo después de la espera es, por ejemplo, evitar espera. La espera no es, o sea, está ahí porque es algo desagradable. Lo que haces pagando es evitar algo desagradable, que es esperar. Y a la gente no le gustan las cosas desagradables, como las esperas. Le gustan menos que tener cosas agradables, ¿vale? Así que es incluso más efectivo. Y por eso es un recurso todavía más utilizado que el hecho de pagar para conseguir recursos. Es pagar para evitar cosas desagradables, ¿no? Tenemos también la supresión de la conducta de no jugar, como por ejemplo, habéis visto alguna vez, aquí es presentando un estímulo desagradable relacionado con el hecho de no haber jugado. ¿Os suena cuando entráis a un juego después de 3 semanas y os dice, vaya, la semana pasada estábamos regalando esto y tú no lo tienes? Es como, vaya, pues a lo mejor esto de no jugar es mal, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, podemos incluso castigar el no haber jugado presentando esta serie de cosas, pero también, por ejemplo, podemos quitar algo agradable para que la persona haga menos la conducta de no jugar, como por ejemplo, ¿os suena esto? Si entráis el lunes, martes, miércoles, jueves, ya estoy a domingo, 7 días seguidos, tengo la máxima recompensa. Luego no entras un solo día y vuelves al principio. O sea, tú ya tenías acumulado una serie de recompensas una detrás de otra, y por culpa de no entrar un día has perdido algo que tú tenías. ¿Os habéis preguntado por qué, por ejemplo, los carnets de conducir realmente pierdes puntos? Porque podría decir, bueno, a partir de 10 ya no conduces y cada vez que hagas una infracción te sumo X puntos.
pues ahí no se percibe tanto la sensación de que te están quitando algo que te pertenece, por decirlo así, como si tú tienes ciertos puntos y vas hacia cero, ¿no? Por eso esta serie digamos, de diseños son así, ¿no? Luego, aparte, en lugar de quedaros solamente con estas dos, que digamos que son, si le preguntas a alguien de psicología, son un poco las que más útiles te van a resultar si lo que quieres es utilizar gamificación con un producto, ¿no? Pero realmente hay otro tipo de teorías también que nos pueden resultar útiles, aunque realmente así a simple vista, cuando nos la leamos, no lo parezca, ¿no? Por ejemplo, conocéis la teoría de necesidades de Maslow, que es súper conocida, ¿no? Que nos dice que pues, estamos en uno de los escalones y conforme vamos avanzando, solo avanzamos, cuando ya tenemos ese escalón cubierto, por decirlo así, ¿no? La primera es necesidades fisiológicas, segundo de seguridad, sociales, hasta el último que es el de autorrealización, ¿no? Y admiración de otros, etcétera. Me podéis decir, a ver, Rocío, yo tengo un juego de móvil, a mí esto no me sirve de nada, es como muy filosofía de vida, por decirlo así, no se usa un montón en técnicas de coaching y en la empresa, etcétera, ¿no? Pero realmente analizarlo bien. Cuando alguien juega, cuando habéis jugado al Minecraft, ¿has jugado? Tampoco. Cuando juegas, por ejemplo, al Minecraft, os habéis parado a pensar que lo primero que hacéis es buscar recursos. Después de buscar recursos, os hacéis una casita pequeñita. Y después empezáis a ampliar esa casita y empezáis ya a intentar interaccionar con gente. Y una vez que intentáis interaccionar con gente, intentáis mediros con el resto de gente ya como para conseguir ese prestigio. O sea, mirad como algo que realmente parece que a primera impresión es que no te va a servir para nada de motivar al jugador, nos dice mucho sobre cómo se comporta un jugador dentro de un ecosistema como es los videojuegos, ¿no? Los juegos online también pueden explotar esta serie de principios porque pueden trasladar ese conocimiento de motivación humana en la vida real normal para hacer el paralelismo dentro de los videojuegos, ¿no? Y lo bueno de los videojuegos es que nosotros podemos manipular esos pasos para establecerlo y crear dinámicas que operen en los diferentes escalones, ¿no? Luego, por ejemplo, podemos cruzarnos ya con teorías que realmente cuando termina psicología ni siquiera te acuerdas de ella. La verdad, yo me la volví a cruzar cuando hice la presentación, lo admito, ¿no? Que es, por ejemplo, la teoría de fijación de metas de Locke, que pues nos dice una cosa un poco más hippie que el resto, ¿no? Nos viene a decir que la propia meta en sí ya es una recompensa, así que si tú haces el proceso suficientemente motivador, con eso va a valer, etc. Esta es un poco más complicada de adaptar porque es un modelo bastante más complejo y además es cíclico, ¿no? Pero nos dice en un parrafito chiquitito al final que hay cosas como, por ejemplo, que si tú puedes elegir la recompensa de tu meta, esa meta te parece más agradable y la recompensa mucho más, digamos, beneficiosa, te gusta más, ¿no? ¿Os habéis parado a ver, por ejemplo, en esta tendencia de los RPG actualmente, cuando eliges una quest, por ejemplo, y te da a elegir entre un arma u otra, tipo Borderlands, World of Warcraft? Realmente no costaría nada, tema de diseño, poner a 5 personajes, uno para cada clase, cada uno te va a dar el arma que tú quieras y tienes la misma misión repetida 5 veces. En su lugar tienes una sola misión donde tú la recompensa de esa misión la estás eligiendo. Es un detalle súper pequeñito, pero estudiar un modelo teórico y hacer el paralelismo te hace ver que esas cosas funcionan, porque operan exactamente en los mismos principios que operan en la vida real, ¿no? Entonces, con esto ya simplemente terminar, recordaros otra vez los pasos que dije, observar fenómenos que tengáis alrededor, tener la curiosidad de ver por qué funcionan esos fenómenos, ¿no? Investigad de verdad a fondo. No os quedéis con lo primero que os crucéis y además intentad diversificar el tipo de teoría. Y ahora aquí también me podéis decir, tipo, ¿qué información busco? ¿Dónde? ¿Qué libros? ¿Me fío de libros de texto? ¿Puedo buscar en un artículo de BuzzFeed de estos o algo así me va a valer? Pues la suerte es que sí. Es decir, haced lo que más os guste. Si una teoría os ha gustado mucho, meteros de verdad
a conocer los engranajes de esa teoría. Si no os ha gustado tanto, pasad de largo. Tenéis la suerte de que no soy psicólogo, la mayoría, ¿vale? Que no soy psicólogo, significa que podéis utilizar la psicología como os dé la gana, no tenéis que coger un modelo teórico, adheriros y defenderlos a muerte, podéis ir picando de un lado para otro y coger las partes que más os guste, ir aplicándolas, ir analizándolas. Una teoría que a lo mejor en ese momento no te gusta, puede que en cierto momento veas muy claro el paralelismo y empieces a utilizarla, ¿vale? Esto es muy bonito y además nos puede ayudar, por ejemplo, una de las cosas más interesantes es que nos ayuda a comprender por qué funcionan los videojuegos, por qué enganchan, son divertidos, nos hacen sentir cosas, nos representan emociones a un nivel muy bajo. No es analizar un juego que ya funcione, reproducirlo, es jugar con los mecanismos básicos de que están haciendo que esa emoción o que ese mecanismo funcione. Significa manipularlo y darle la vuelta para no recrear lo que ya existe 1000 veces en el mercado, sino analizar por qué funciona, explotarlo y utilizarlo a conveniencia, ¿vale? Además, la psicología al final es un área que lleva muchísimos años de conocimiento, hay muchísima bibliografía, está ahí, y el diseño y desarrollo de videojuegos al lado de la psicología es un bebé en pañales, que todavía solamente ha picado las 2 o 3 teorías, por ejemplo la teoría del flow tan famosa, la ha cogido y la ha puesto como el dogma y no se ha parado la mitad de los libros que tienen que ver con motivación en videojuegos o por qué engancha un videojuego, por decirlo así, en buscar más teorías. Esa me vale, es muy bonita, es muy poética y la utilizo siempre, ¿no? En lugar de eso, buscad más, interesaros, preguntad a vuestros amigos psicólogos. En cuanto vean un juego van a saber qué está pasando por detrás y os van a poder decir nombres de teorías, os van a poder dar pautas. Si tenéis un equipo, buscad a alguien de psicología que os ayude. Os sorprendería cómo un compañero o una compañera de psicología es capaz de darle unos matices a vuestro videojuego que realmente ni os habíais planteado, ¿vale? Así que simplemente con eso, pues muchas gracias, espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier clase de duda, no dudéis en decírmela, ¿vale?